vamos nosotros a determinar, aquí tenemos un esquema que lo tienen en Pedrosa, aquí tenemos una radiografía de las convencionales obtenidas a partir de este principio. Recuerden del polo negativo al polo positivo o el momento que emanan las de rayos X, incluso les había dicho que solo el 1% se convierte en radiación ionizante, el resto en calor. ¿Qué pasa una vez que se emana este haz de rayos X? La radiación puede tomar diferentes caminos. El rato que la radiación incide sobre el cuerpo humano, esto que emana del foco de radiación, esto se llama radiación incidente, por eso digo, es la que incide en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando incide en el cuerpo? Dependiendo del número atómico, del peso atómico, de la densidad del tejido, porque nosotros sabemos que todos nuestros tejidos no tienen la misma densidad. El hueso es más denso en la parte compacta que en la parte esponjosa. El hueso en sí es más denso que los tejidos blandos, como son músculos, ligamentos, tendones. Si yo hablo de los senos paranasales, en el interior no hay nada de densidad porque solamente es aire. En el pulmón los alvéolos tienen aire. Entonces, mientras mayor la densidad, más impide el paso de la radiación. Yo les había explicado que detrás del cuerpo está una plaquita, vamos a hacer esta representación, aquí está incidiendo más o menos, vamos a coger este nivel, estos dos huesos, el peroné, la tibia, en este caso que son derechos, eso aprenderemos después a reconocer qué lado es. Están viendo ustedes aquí las estructuras, pero las estamos viendo como en negativo, ya les explico eso, no es lo mismo que acá, el color está invertido. Entonces vamos desde aquí, cuando la radiación incide, si el organismo o la estructura irradiada es muy densa, detiene más el paso de la radiación y el rato que eso penetra a través del cuerpo, se refleja en una placa en escala de grises con diferentes tonalidades que van del blanco al negro. Y de ahí van a venir estas dos terminologías, la radiopacidad y la radiotransparencia. Entonces, hasta aquí sería radiación absorbida. Este es incidente, aquí es lo que se absorbe. Si se absorbe más, deja pasar menos la radiación. Si no absorbe nada, pasa completamente la radiación. Y esto de aquí, lo que atraviesa en mayor o en menor grado la radiación a partir de las características del cuerpo irradiado, esto se llama radiación remanente o emergente y va a ser la responsable de la visualización de las diferentes tonalidades. Por ejemplo, aquí tenemos la tibia. Nosotros estamos viendo aquí la representación como en corte axial, estamos viendo que es mucho más densa en la corteza que en el hueso esponjoso. Entonces, ¿qué pasa? Este de aquí detiene el hueso compacto, la córtica lósea, detiene más la radiación y hace que en una placa, cuando se revela o aparece en un computador, en las digitales, aparezca más hacia las tonalidades blancas como están aquí. En cambio, ¿qué pasa con, por ejemplo, el pulmón, los senos paranasales? No hay ningún tejido denso en el interior. Entonces, ¿qué pasa? No se absorbe la radiación, atraviesa completamente el cuerpo y por eso sale en color negro, del blanco al negro. El hueso blanco, el aire negro. Pero no todo es hueso y aire en nuestro cuerpo. Músculos, ligamentos, tendones, vísceras huecas, vísceras blandas. Entonces, dependiendo de cada densidad del cuerpo humano, va a aparecer en la escala de grises con 5 densidades radiológicas generales. En sus extremos, los tejidos más densos son radiopacos, se ven hacia la tonalidad blanca. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando la radiación se detiene en el cuerpo, aparece radiopaco. Cuando la radiación atraviesa la estructura, el órgano, aparece radiotransparente o radiolúcido. Ese es el principio general.
Esto es como un negativo. Tal vez ustedes no vieron las películas de las fotografías antiguas que había que revelar. En la película original aparecían invertidos los colores. Por ejemplo, el cabello negro se veía blanco. Las estructuras blancas se veían negros, ¿sí? Así es la imagen original también de una radiografía, antes que sea impresa o antes de que sea o aparezca en una imagen digital. Por eso es que aquí está representado al revés y por eso los aparatitos, estos donde uno coloca las placas físicas, que ya no estamos viendo mucho placas impresas, ese aparatito se llama negatoscopio, de negativos, pero ya la imagen aparece con las tonalidades de la opacidad a la transparencia. Esto solamente es para entender el esquema de las diferentes tonalidades. Ahora, ¿cuáles son esas 5 densidades radiológicas que aparecen entre lo opaco y lo transparente? Por ejemplo, esto es opaco, pero aquí no hay realmente nada transparente. Aquí hay estructuras transparentes, pero también hay opacas. Pero no todo está en los dos extremos. Entonces vamos a aprender las 5 densidades radiológicas básicas y esto aplica para la totalidad del cuerpo humano y ustedes van a tener que aplicar a cada una de las regiones. El día que tienen la tercera hora, ahí les explico cómo vamos a hacer la práctica, ¿sí? Porque hoy no va a haber el tiempo. Pero ya a partir de estos conceptos ya podemos desarrollar prácticas la próxima semana. Voy a empezar con el más transparente de todos. ¿Por qué? Porque el más opaco no es el hueso. Hay 4 densidades radiológicas normales del cuerpo y la quinta es agregada. Por eso les dije, son 5 densidades, 4 normales, una agregada. Vamos a empezar con la más transparente de todas, el aire. El aire no detiene el paso de la radiación, lo atraviesa completamente y por eso aparece en la imagen muy radiotransparente, para que ya no digan negro de aquí en adelante. Entonces vamos a ir aplicando en cada parte del cuerpo humano donde nomás hay estructuras radiotransparentes. Entonces tienen, por ejemplo, aquí senos paranasales, acá estamos viendo el pulmón, el estómago. Según la imagen que vayan trayendo, vamos nosotros a ir, cuando les mande trabajos, vamos a ir aplicando. Esta radiografía, por ejemplo, esta es una convencional. Pero esta de acá, yo les expliqué el primer día, ¿sí? El problema es que tienen ustedes que estar atentos a lo que yo explico, porque a veces se olvidan. Hoy, para empezar la clase, ya vi que se habían olvidado todo lo que había dicho. Solo se quedaron en los microondas y en los celulares y no avanzaron más. Entonces, por favor, atentos. Esta de acá es una radiografía digital. Miren la diferencia. Esta es impresa en placa. Esta de acá tenemos con mayor nitidez. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay transparencias, hay múltiples transparencias, pero todo es aire, porque también veo una discreta transparencia aquí. Esto no es aire. Entonces, aquella que le sigue en transparencia, aquella que es moderadamente transparente como aquí, estamos hablando de la densidad de grasa. Deja todavía pasar la radiación, pero en menor grado que el aire. Entonces, si yo comparo, sí es más transparente esta de acá. Me van a decir, pero ¿por qué si esto que parece ser aire está menos transparente que lo de acá? Ya voy a explicar eso de allá. Esto es un proceso de aprendizaje. ¿Cuál le sigue? La densidad agua. ¿Cuál es la densidad de agua? Aquella que tiene una tonalidad intermedia. Vamos desde aquí, pongo diferentes partes del cuerpo. Aquí no hay normalmente en músculo esquelético, no tenemos nada de aire, por eso me la salté. Tenemos la densidad grasa, pero la grasa aquí dependerá del grosor que tenga para que se vea o no. En unos se ve bien, en otros no se ve, es variable. La densidad de agua está dado aquí, ejemplo, por los tejidos blandos. Densidad agua no solamente es el agua, se llama así, se llama densidad agua, pero ahí está todas las estructuras que estén en estado líquido. Por ejemplo, el corazón.
El corazón tiene sangre. Es una cavidad hueca que bombea sangre. La sangre está en estado líquido y por lo tanto tiene densidad de agua. Pero no solo las estructuras en estado líquido, también las vísceras, tanto sólidas, el hígado, por ejemplo, como huecas. Por ejemplo, la vejiga tiene orina. ¿Pero por qué se ve aquí transparente? Ya vamos a hablar de eso, que se llama superposición de estructuras. Entonces, todo aquello que es estado líquido, vísceras, sólidas, blandas, los mismos tejidos blandos, músculos, ligamentos, tendones, los cartílagos, todo ello está incluido en la densidad agua. La que le sigue, densidad calcio o hueso. El nombre nos lo dice. ¿En dónde está? Pero por supuesto, el hueso compacto va a ser más opaco que el hueso esponjoso que está en las metáfisis. ¿Por qué? Porque este tiene mayor densidad como tejido. Entonces, si nosotros ponemos uno que tenga casi todas las densidades, miren ustedes aquí, tenemos densidad aire, la densidad grasa aquí no la pude ver, vamos acá, tenemos aquí densidad aire, esto es densidad grasa, es la grasa que le rodea, por ejemplo, aquí a los riñones. Le sigue la densidad agua, ejemplo del riñón, ya les voy a indicar porque aquí no se ve clarito el borde. Y tenemos la densidad hueso, siempre más denso en el borde, en la corteza, menos en el hueso esponjoso. El hueso esponjoso está casi de la misma tonalidad que la densidad agua, porque si no tuviera cortical, sería casi igualita la densidad, casi. Tampoco es que es exactamente igual. Y la quinta densidad que les dije, que es una densidad agregada en condiciones normales, no la tenemos, máximo tenemos hasta calcio o hueso, tenemos la densidad metal y aquí tenemos, por ejemplo, las 5 densidades radiológicas. Nadie tiene metales en el cuerpo normalmente. Entonces tenemos densidad aire, ejemplo de los intestinos, aquí el ilion. Tenemos la que le sigue, la densidad grasa, esto de aquí, la grasa peritoneal, la grasa que le rodea los psoas. Tenemos la densidad de agua de los músculos psoas, de la vejiga acá. Tenemos la densidad hueso, ahí la columna, miren cómo los bordecitos brillan más. Y tenemos la densidad metal. Entonces, todas estas densidades radiológicas están distribuidas en todas las partes del cuerpo. Vamos ahora, alguien que haya leído, que voy a hacer participación. Participaciones, por favor. Yo, doctora. ¿Nombre? Daniela Molineros. Deme un segundito, prenderame la cámara, por favor, para verla. Ya, María Daniela. Y vamos a pedir a otro más. Voy a coger al azar. Iba a coger Daniela Urgiles, pero ya están 2 Danielas. Emilia Sánchez y Carelis Romero. Prendan por favor sus cámaras, niñas. Sánchez y Romero. ¿Sí me puede ver, doctora? Pero tienen Sí, que hablar doctora. porque tienen que hablar. Tienen que decir presente o lo que sea. Porque si no, no aparecen. Si no hablan, les pongo falta. La niña Romero no aparece. Rápido, niñas, rápido, rápido, rápido. Al ritmo de ustedes nos come el tiempo. Presente. Niña Romero. ¿No me puede ver, doctora? Disculpe. No la veo, no habla muy duro usted, no se va a colocar en primera página. Entonces, verán, el objetivo de tener las prácticas
con 5 personas es que yo las pueda tener a todo, aunque sea virtual, que yo las pueda tener a las 5 personas visualizando, que trabajen y que no estén distraídas, que no estén leyendo ese rato, que hayan estudiado, que participen. Ese es el objetivo de hacer con 5 personas, ¿sí? Niña no aparece, niña Romero, le voy a calificar. Doctora, ahí ya me puede ver. Tiene que arreglar, no sé si es un micrófono o qué es. Si no aparece, lamentablemente le califico. Bueno, le voy a preguntar a Emilia y le corrige Daniela, ¿sí? ¿De acuerdo, Daniela? Porque ya ahí Sí, está doctora. Carelis. Ahí ya apareció. Ya, vamos a preguntarle a Carelis este rato. Luego a Emilia y corrige Daniela. Carelis, sin leerme este rato, ¿qué es para usted el signo de silueta? ¿Qué entendió? Bueno, según lo que entendí, el signo de silueta se da... Hable más altito, más altito. A ver, ahí sí ya. Ya, ahí está mejor, estaba muy alejada. Ya. Según lo que yo entendí, el signo de silueta consiste cuando tenemos, por ejemplo, dos estructuras o dos órganos que tienen densidades distintas. Por ejemplo, el pulmón y el corazón. Como ya le mencionó usted, el pulmón es densidad aire y el corazón densidad agua. Entonces, al haber esta diferencia de densidades, Carelis, perdón un ratito. Todo lo que la compañera va diciendo, cuando están hablando bien, yo no las interrumpo. Sí, por eso no la interrumpí. Este rato solo la interrumpí para guiar al resto. La compañera quiso poner y utilicen, por favor, cuando yo les ponga en cámara, busquen su barra de herramientas. Y ahí tienen, por ejemplo, usted quiso poner el ejemplo del corazón y el pulmón. Coja su barra de herramientas y váyalo explicando como que usted estuviera dando la clase, ¿sí? Para que puedan entender los compañeros y para que la participación sea completa. Siga, Carelis. entonces, como había mencionado, la densidad del corazón es densidad agua, como vemos aquí. Ya. Y la densidad de los pulmones es densidad aire. Entonces, al haber esta diferencia de densidades, los bordes del corazón, como podemos ver, se notan claramente. Entonces, este sería el signo de la silueta, como por ejemplo. Pero también tenemos otro ejemplo aquí mismo en esta radiografía, que sería el diafragma, que sería densidad agua también, porque es Carelis. Ya, está bien el ejemplo que puso. Suficiente uno donde se dibuje. Ahora uno donde no se pueda dibujar. ya. Entonces, también tenemos el ejemplo del músculo del diafragma, como estaba mencionando, y también aquí Carelis, el hígado. Carelis. Ya me dio una parte del signo de la silueta. Tiene 2 componentes el signo de la silueta. El primero me lo dio perfecto. El ejemplo está muy bien. Vamos la otra parte. Vamos con Emilia. Emilia, la otra parte del signo de la silueta, con la imagen que usted quiera. Tiene, si quiere que le cambie, me dice, quiero dar en rodilla. Tienen músculo. Borre, Carelis, por favor, sus dibujos. Tienen, yo siempre les voy a poner de cada parte del cuerpo. Tienen de músculo esquelético, tienen de tórax, tienen de abdomen, tienen también de cabeza porque ahí está incluido el sistema neurológico. Ahí están los 4 grandes capítulos que vamos a ver: músculo esquelético, tórax, abdomen y sistema nervioso central. No cojan solamente el tórax, ¿sí? Entonces cojan el que quieran. Vamos, Emilia. La otra parte del signo de la silueta está recién la mitad. Ya, yo había leído igual que la otra parte del signo, que en este caso sería la parte positiva. Se refería, daba un ejemplo al corazón, que por ejemplo no podemos diferenciar en cada parte del corazón. Por ejemplo,
sus paredes de la sangre que El está dentro. principio, Emilia, el principio le falta. Se fue al ejemplo, hágalo como Carelis. Carelis me dio el principio y aplicó un ejemplo. No empiece con el ejemplo, del principio. Ya, bueno, hablaba de que cuando dos objetos tenían la misma densidad radiológica, no se podían observar ningún borde o silueta. Entonces, Ya, ahora sí sería, vamos al ejemplo. ya en este caso el ejemplo era el corazón, que no podíamos diferenciar sus paredes, digamos, de la sangre, porque tenía la misma densidad de agua. Entonces, ¿Qué parte de las paredes? Porque ese ejemplo ya le ganó Carelis. Carelis ya, no, pues ahí está dibujado, Emilia, ahí está mal, está aplicando mal el principio. A ver, vamos con Daniela, corríjale. El principio está bien, Emilia, pero el ejemplo está mal. El ejemplo que usted está dando es la parte del principio que explicó Carelis. Daniela. no, Daniela, le toca, Ya. María Daniela, le toca a María Ya. Daniela. Por ejemplo, en este caso no se va a poder observar la densidad de dos estructuras que tienen la misma densidad y que son adyacentes. Por ejemplo, aquí, viene la vena cava superior, por ejemplo, que no se va a poder observar, por ejemplo, los márgenes porque tienen la misma densidad agua en comparación con el tejido del músculo cardíaco. A ver, sé un poquito más específica. Está bien el ejemplo, pero hay un pequeñito error. Y aprovechemos lo que acaba de dar la compañera Daniela. En el ejemplo que usted está dando están los dos principios. El primer borde que hizo, sí se ve. No es que no se ve. Este sí se ve. Es lo que dijo Carelis o Emilia, Daniela. Lo que dijo Carelis. Perfecto. Es observado. Perfecto. Dos estructuras, voy reforzando yo, ¿sí? Dos estructuras que tienen la misma, diferente densidad radiológica, porque así empezó Carelis, diferente densidad. La cava superior es de densidad agua. Se dibuja porque el pulmón tiene densidad aire. Ya les explico por qué aquí no está tan clarito el borde, pero sí se dibuja. Y aquí yo no logro ver la pared del lado izquierdo. ¿Por qué no lo logro ver? Porque está en contacto con más estructuras mediastínicas de densidad de agua y por lo tanto este borde es imposible que lo vea. Para el ejemplo que quería poner Emilia, Daniela, complétele con lo del corazón. Deme la parte del principio radiológico en donde se borra la silueta. Daniela. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, podría ser en el interior, por ejemplo, el interior, por ejemplo, el tabique, por ejemplo, interventricular. Perfecto, perfecto. Está muy bien, Daniela. Yo no puedo ver los septos ni interauricular ni interventricular. Esto no, Daniela. ¿Qué quiso dibujar aquí, Daniela? Perdón, quería ver, por ejemplo, el tabique interventricular pasa desde el ápice del corazón. No. Daniela, bórrelo, por favor, borre esto. Ya, bueno, no importa, dejo borrado todo. Aquí está la cava. No es que no la vea, aquí está el borde. Yo no veo el otro borde. Aquí, el septo interauricular, yo no lo consigo ver. No es así, es inclinado. Yo no lo consigo ver. Dos densidades radiológicas iguales, en el mismo plano, borradas. Pero como acá son diferentes las densidades, se dibuja. Las válvulas. Yo no puedo ver las válvulas. ¿Por qué? Porque tienen la misma densidad radiológica de la sangre que hay en el interior, borrado. Eso es lo que se conoce como signo de silueta. Hay dos. Creo que Emilia quería hablar del positivo y el negativo. Yo no les voy a insistir mucho en eso. ¿Por qué? Porque el libro tiene una doble interpretación. En una parte del libro les dice silueta positiva cuando se dibuja. Y en otras partes dice silueta positiva cuando se borra. Entonces, como el libro mismo tiene inconsistencias, basta que me digan, ¿se dibuja o se borra? Y esto vamos a aplicar en diferentes regiones del cuerpo.
Por ejemplo, no sé si haya, aunque eso más hago para trabajo colaborativo y para prácticas. Ahí vamos a aplicar todos los ejemplos del cráneo. Yo les digo, por ejemplo, ¿por qué yo no veo los tálamos? ¿Ven por qué no veo unas estructuras? Porque los tálamos que están rodeados de la cápsula interna, tálamos densidad agua, cápsula interna densidad agua, es imposible que yo logre ver. Pero, por ejemplo, yo veo aquí unos trayectos de densidad agua. ¿Qué estructuras serán, Carelli? Las estructuras de densidad agua que estoy viendo aquí ramificándose. La que quiere, levanta la mano. Estoy con 3 estudiantes. La que quiere hablar, levanta la mano. Los alvéolos, doctora. Imposible. ¿Por qué es imposible, Daniela, que sean los alvéolos? Estos de densidad agua. Porque los alvéolos tienen gas en su interior. Es imposible que sean. Estas son normales, no son patológicas. Claro que los alvéolos pueden tener agua, pueden tener densidad agua, pero en patología, ejemplo, tener pus en la neumonía, a ustedes no les voy a tomar patología todavía, solo anatomía. ¿Qué son, Daniela, estas estructuras de densidad agua para usted? Podrían ser las ramificaciones de los bronquios pulmonares. Imposible. ¿Por qué, Emilia? Bueno, claro, porque Daniela, espere un ratito. Emilia, ¿por qué es imposible que sean los bronquios? ¿Qué tienen Porque los bronquios? tendrían más densidad de aire. Eso, ¿ven? Entonces solamente es saber qué estructura tiene cada una para saber lo que estoy viendo. Esto que ven aquí, ¿qué son? Podrían ser, doctora, las arterias. Levantando la mano para yo poder ir haciendo mis anotaciones. ¿Qué son, Daniela? Podrían ser, doctora, las arterias y las venas, por ejemplo. Eso, son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Ahora sí, ¿qué vasos sanguíneos son? ¿Del pulmón o de la pared torácica? Carelis, Emilia, Daniela, ¿quién quiere hablar? Emilia quiere hablar. Emilia, ¿o son del pulmón o son de la pared torácica? ¿De dónde son? Yo creo que son del pulmón. ¿Por qué del pulmón? Porque van juntos con los bronquios y tienen la misma... Porque el pulmón tiene aire y los termina dibujando. ¿Por qué no veo, Daniela, los vasos de la pared torácica? ¿Por qué no los puedo ver? Daniela. En este caso sería porque, por ejemplo, tendrían tendría la misma densidad, por ejemplo, si es que vemos en la pared torácica lo que es ya la piel, por ejemplo. Porque está dentro del tejido blando. Los vasos de la pared torácica atraviesan el tejido blando y el tejido blando tiene la misma densidad radiológica. Por eso yo no los veo. ¿Se dan cuenta? Ese es el signo de la silueta y eso es lo que me hace entender por qué unas vísceras las veo, por qué no las veo. Mientras más opuestas sean las densidades radiológicas, espérenme poner participaciones. Bueno, pueden apagar sus cámaras que sigo yo, porque si no, no me alcanza el tiempo. Sí, muchas gracias, niños. Luego haré prender a otras más. Apaguen ya para salirme de esa pantalla. Bien, entonces esto vamos a practicar desde la próxima semana. Quiero ver la capacidad de razonamiento de ustedes. Yo les voy a ir haciendo preguntas como acabo de hacerlo este rato a las señoritas. Ustedes todavía no saben anatomía radiológica, pero sabiendo la anatomía descriptiva, obvio, ustedes se supone que saben el vaso que es, el hígado, qué tipo de víscera es blanda, es hueca, es mixta. Ustedes saben dónde hay cartílagos. Aplicamos las 5 densidades radiológicas más el signo de silueta y vamos a ir explicando cuáles se ven, cuáles no se ven. Uno de los mayores inconvenientes, justamente, esto se convierte en una limitación para la radiografía. El hecho de que hay muchas vísceras de densidad de agua, el hueso siempre lo voy a ver.
El aire siempre lo voy a ver. La grasa depende de su grosor, como está aquí, por ejemplo. Pero por eso se llama signo de silueta, básicamente para las estructuras de densidad agua. Entonces, esa es la limitación que tiene el hecho, por ejemplo, el páncreas es de densidad agua, pero yo no lo consigo ver. Pero sí consigo ver los riñones. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco, detalladamente, cada región anatómica, pero primero tenemos que dominar esta parte del signo de la silueta. Vamos a pedirle a otra persona, déjenme coger de la lista, vamos a coger a Paula Vélez, su camarita por favor. Paula. Paula Vélez. Ya, doctora, ¿se ve? Hablen, porque si no yo ya les estaba poniendo falta. Veamos si estamos seguimos las 28 personas. Paula, sin leer en ningún lado. Con todo lo que estamos hablando y todo lo que hemos comentado desde las clases de la semana pasada, en propiedades, en naturaleza, en origen mismo de los rayos X, ¿cuál cree usted que son las principales ventajas, según lo que usted leyó? Puede haber encontrado muchísimas. ¿Qué ventajas en el campo de la medicina tenemos con la radiografía? Era poder observar estructuras que no se ven físicamente. Yo le digo que no es la principal ventaja. Para eso tengo otras técnicas. La ecografía, la resonancia magnética, la misma TC, son de mejor calidad. Esas tienen ventajas sobre esta. Esa no es una ventaja. También había leído que al hacer radiografía se podía observar cómo si se encuentra algún objeto extraño en el cuerpo. Bueno, esa sí le voy a aceptar como ventaja. Es el mejor estudio para ver cuerpos extraños. Otra ventaja. Que podría ser económica. El costo, sí, pero explique, porque le falta desarrollar. Me dan solo una palabrita, tienen que saber explicar para ver si están entendiendo las cosas. ¿A qué se refiere con el eje económica? Porque para una persona pagar $30 en una radiografía puede no ser tan económico. Eso representa hasta la alimentación de la familia y de cuántos días. No es tan económico para algunos. Explique el costo. O sea, comparación de los otros tipos, como la tomografía y la radiografía saldría más. Tomografía computarizada se llama, no se llama tomografía computarizada. La tomografía es una técnica antigua, esa ya no hay. Hoy en día es con computadoras. Otra ventaja. A ver. No me ha leído. ¿Cuáles son las desventajas entonces? La desventaja más importante, o bueno, una de las que se podría decir que es importante, es los efectos que puede tener en el cuerpo humano. Se puede producir cuando está muy expuesto a los rayos X, puede producir alguna enfermedad. Desarrolla el tema. Estoy viendo si ha leído. También en algunas radiografías no se puede ver claramente, o sea, lo que se busca por... A ver, Paula, ¿qué es para usted una limitación o una desventaja? ¿Qué es una limitación? o sea que... a ver. Me va a faltar el tiempo, Vamos, alguien que haya leído. Vamos, vamos otro. Brian Bermeo. Brian. Sí, doctora. Ya. Ventajas de la radiografía.
Se me fue la Tal hora. vez el riesgo biológico que tiene, o sea, que es comparado con las demás es menor el riesgo que se tiene, ya que se pueden realizar No es radiografías. cierto, no es cierto, esta mala ventaja. No es cierto eso. Más bien eso es una desventaja. Si yo comparo el ultrasonido y la RX, el ultrasonido no es radiación ionizante. Esto es una desventaja más bien. Ah, claro, sí, doctora, perdón. Tal vez que permite observar mejor lo que serían las estructuras con calcio, digamos, como los huesos. La TC la ve mejor. La RM también los ve bien. Mm, Yo lo que le voy a aceptar es que sí, es una buena técnica para iniciar con huesos. Sí, sí sirve para huesos. ¿En dónde está la desventaja, Brian? Bueno, como ya O la decíamos, lo que es el limitación. riesgo biológico que tiene es una desventaja. Y tal vez que se pueden confundir muchas estructuras, por ejemplo, como decíamos, el efecto silueta, ¿no? Que se pueden confundir algunas estructuras de otras por la misma densidad que tienen. Bueno, Entonces, eso sí viene a ser una limitación, que las vísceras de densidad agua, debido a este principio del signo de silueta, no todas se dibujan. Unas aparecen borradas. Por ejemplo, deme aquí una víscera. Miren ustedes, la radiografía, decía el compañero, sirve para ver los huesos, sí. Con menos costo yo puedo hacer una valoración. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Perfecto. Yo veo ahí la fractura. ¿Para qué le voy a pedir ecografía? TC-RM. Si puedo ver a la perfección la fractura. Pero yo aquí tengo una limitación. ¿Cuál es la limitación, Brian, aquí? Hay superposición de estructuras. Al hueso se lo ve. Sí se lo ve, pero necesita mínimo 2 proyecciones. Es decir, 2 proyecciones perpendiculares. Si este es AP, este es lateral. Y miren, aquí yo veo todo montado y no me hubiera permitido ver fácilmente la luxación, que aquí sí la estoy viendo. Aquí sí, ya vi la fractura, pero si yo le tomo en AP, probablemente este desplazamiento, la luxación, yo no la logro ver. Esa es una limitación que con una sola imagen puede quedar enmascarada la lesión o la estructura. Por ejemplo, vamos acá. Hay otra situación que se llama suma y resta de densidades. Por ejemplo, la rótula. Esta es la rótula. Normalmente el hueso esponjoso no tendría que ser tan denso como aquí, si no está calcificándose. No, no es calcificación. Es la suma de densidad. Adelante está la rótula, atrás está el fémur. Entonces aparece falsamente como que esto de aquí estuviera patológico, cuando no lo es. Lo mismo acá. Si ustedes se fijan, aquí la pelvis se ve perfecto el hueso, Brian dijo, nos permite evaluar con una técnica de bajo costo, yo puedo evaluar el hueso, pero tengo superposición de estructuras. No es que el hueso esté destruido aquí, que tengo una osteoporosis, una osteopenia, no. Lo que pasa es que está montada la densidad aire del intestino, como es transparente, me puede hacer ver una falsa lesión. Eso es lo que se conoce como suma y resta de densidades. Por ejemplo, los metales son extremadamente brillantes, pero no por eso voy a decir que esto de aquí es metal. Este es el hueso. ¿Y por qué está casi con la densidad del metal? Por suma de densidades. Está la porción petrosa del lado derecho, la porción petrosa del lado izquierdo, que está montado, más el clivus, toda la base del cráneo, me suma mucha densidad a la que normalmente le veo como hueso. Acá me le está bajando mucho la densidad y empezamos a ver todas las estructuras superpuestas. Esa es una limitación de la radiografía. La superposición de estructuras puede hacer que las densidades radiológicas que normalmente debo ver estén aparentemente alteradas. ¿Cómo sé que es normal o es patológico? Sabiendo anatomía. Si yo sé
que aquí hay intestinos, esto es imposible que sea una lisis del hueso. Si yo sé, como les dije acá, aquí está la rótula, es imposible que esto sea una calcificación o que sea una esclerosis del hueso. Entonces, esto de la superposición del signo de silueta me limita un poco en la interpretación de la imagen. Eso es una limitación, una desventaja, el riesgo, las radiaciones ionizantes. Pero una ventaja es el costo. El costo es mucho más económico. Yo quiero ver una fractura. Yo no le voy a pedir una TC, a no ser que no le vea en la radiografía una fractura compleja, por ejemplo. Le toca al paciente gastar más para ver algo que pudo haber visto la radiografía y se limitó por alguna situación. ¿Cuál es otra ventaja? La disponibilidad. Casi en todos los hospitales hay equipos de rayos X, pero no en todos los hospitales hay un resonador magnético. No siempre hay quien haga una ecografía. Hay un tecnólogo que haga la radiografía, pero no hay quien haga la ecografía. No en todos los hospitales puede haber un tomógrafo. Esa es una ventaja, es muy disponible, precisamente porque es menos costoso. La disponibilidad se llama esto. Otra ventaja, la aceptabilidad. Ya dijimos, el paciente no siente nada. Sin embargo, no quiere decir que no pase nada. Puede que pase como que no pase, ya vamos a ver los efectos biológicos. Pero el paciente la acepta. Y yo les decía, creo a ustedes, el paciente, vamos a suponer, yo quiero ver el tubo digestivo. El estómago no es bien valorado, pues aquí. Tiene aire y líquido, yo no lo puedo ver. Tengo que pintarlo, darle un medio de contraste. Acá, por ejemplo, está con un medio de contraste. Dijimos, esto es una densidad metal, lo que sí le acepté a la compañera hace rato. Sí, es excelente para ver cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque la densidad metal es la más brillante de todas, brilla más que el hueso. ¿Para qué le voy a hacer gastar tanto para una TC? Una ecografía que cuesta más que la radiografía. Si la radiografía, en la radiografía brilla tremendamente todo lo que sea metal, pero no solo los metales. Era como la densidad de agua, no solo es el agua. Hay otras vísceras que están en la densidad de agua. Entonces, en la densidad metal no solamente está el metal como tal, están también las prótesis. Por ejemplo, estas son prótesis de cadera y de fémur. Las prótesis brillan. Esto que es un protector gonadal para evitar los efectos nocivos de la radiación en los ovarios, por ejemplo. O pinzas que se quedan olvidadas en el abdomen. O droga que ingiere el paciente, los correos humanos que se llaman, las mulas del narcotráfico. O en su defecto, yo quiero pintar, esto vamos a ver en las próximas clases, los medios de contraste. Como el tubo digestivo en condiciones normales no se ve todo. Si está sobredistendido con aire, el aire se ve excelente. Entonces, los dos extremos son una ventaja en las densidades radiológicas. Mientras más opaco sea el tejido, más opaco es. ¿Cuáles son los opacos? Los metales y el hueso. Por eso es bueno para esas estructuras. Mientras más transparente el tejido es, aire. Es excelente para ver aire. Yo no voy a empezar con una ecografía, una TC, una RM. Si yo quiero ver atrapamientos aéreos, por ejemplo, miren este colon y ese intestino, eso no es normal. Está atrapando mucho aire. La radiografía es excelente para ver el aire. El paciente está tosiendo, tiene algo. Por ejemplo, miren, ahí hay una tremenda masa que no debería haber. Y de nuevo aplico el signo de silueta. Si tiene densidad agua, ¿qué nomás puede ser? Esto puede ser agua mismo, un gran quiste, puede ser un absceso, pus, puede ser un tumor, benigno, maligno, eso veremos después. Pero aquí no hay transparencia en el pulmón. Aquí algo tiene el paciente. Ahora, ¿por qué no le borró al corazón? Explíqueme, Brian, ¿por qué no le borró al corazón? Lo que usted decía, el efecto de suma y resta, entonces es como que ya tiene su opacidad del corazón, entonces le sumó No es también la cierto, opacidad. no entendió el principio, no es por suma y resta, es por signo de silueta. Si el tumor estuviera al lado del corazón, se borraría el borde.
¿Por qué no se borró el borde? Porque el tumor está atrás, no es por suma y resta, es porque, si yo le hubiera preguntado, ¿por qué el corazón aquí en el lado izquierdo se ve con mayor densidad radiológica que en el lado derecho? Ahí es por suma de densidades. El tumor es de densidad agua, el corazón es de densidad agua, es normal que lo vea más opaco de lo que acostumbro a verlo. Pero la pregunta fue, ¿por qué no se borró el borde? Por signo de silueta. El tumor está atrás, no contacta con el corazón. Si yo viera así, esto acá, y no le viera el borde al corazón, el tumor no tendría que estar acá, atrás. El tumor tendría que estar aquí, adelante. Entonces, esas son limitaciones que si nosotros no las tenemos claras, vamos a interpretar mal, vamos a entender mal Doctora, cómo debemos analizar una imagen. Dígame. si el tumor está por delante, ¿cómo se vería? ¿Perdón? Si el tumor estuviera adelante. Acabo de explicarlo. No está atento. Acabé de explicarlo. Le borra, aplica el signo. No pregunten lo mismo que ya dije. Sí, lo que sí pregunten es con otros ejemplos. Ya expliqué. ¿Qué pasaría si estuviera adelante? Dije que no van a ver el borde. Pero como ven el borde, el tumor está atrás. Entonces, lo mismo aplicamos, esto es en patología. A ustedes patología no les voy a tomar, yo les dije que solamente, por ejemplo, les voy a poner, con ustedes es toda la anatomía. Yo ahí les he de ir preguntando, a ver, esto tiene densidad de agua, ¿qué son? ¿Los vasos de dónde? ¿Son del hígado, del pulmón? Según eso, vamos aplicando. ¿De acuerdo? Bien. Apáguenle nomás su camarita. ¿Alguna pregunta? Ya se me bloqueó. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no haya quedado claro del signo de silueta? ¿De la suma resta de densidades? ¿Ventajas? ¿Limitaciones? Las indicaciones y las contraindicaciones, eso lo vamos a dar, más que todas las indicaciones las vamos a dar cuando ya estemos víscera por víscera. Sí, aquí en términos generales solamente estamos viendo cómo ayuda, cómo limita, en qué nos podemos confundir, cómo resuelvo la situación. Es lo único que vamos viendo por el momento. ¿Preguntas? Una pregunta. La desventaja que sería, por ejemplo, de que el contraste, por ejemplo, lo que es en tejidos, por ejemplo, en estructuras con densidad de agua, se podría contrarrestar, yo había leído un poco con el kilovoltaje, o sea, por ejemplo, bajando el kilovoltaje para de esa forma resaltar más, o sea, que se note más las diferencias entre tejidos con la misma densidad. ¿Esa sería una forma? A ver, no, son dos cosas diferentes. Lo que usted está diciendo, el hecho de subir o bajarle el kilovoltaje, el miliamperaje, es para penetrar más o penetrar menos y hacer que la placa salga de mejor calidad. Es para eso. Pero el poner más kilovoltios o poner menos no influye en que yo pueda ver o no un contorno, porque entonces nos saldríamos del principio radiológico. Es decir, la radiografía convencional que se imprimían las placas acá para poner en el negatoscopio versus la digital que no necesita imprimirse una placa que está aquí contenida, sino que va directamente a un computador, esta es de mejor calidad. Pero eso no quiere decir que esta se va a saltar el principio radiológico y que esta va a conseguir ver cosas que no consigue ver esta de acá. No, esta mejora, es como en una fotografía. Usted le toma la foto vamos a suponer al rostro. Usted puede ver los ojos, puede ver la nariz, puede ver la boca. Si su cámara es de mala calidad, usted ve la fotografía más borrosa. Si tiene más megapíxeles la cámara, la ve una imagen más nítida. Claro, una cosa es el blanco y negro y otra es el color, eso es otra cosa. Yo lo que estoy hablando es de lo que ve usted. En una fotografía usted sabe que va a ver, pero es imposible que por más megapíxeles que tenga
Una cámara, disculpen el ejemplo, que usted le consiga ver el cerebro, porque no va a poder penetrar hasta allá. No consigue ver eso, porque no es un equipo de rayos X. La cámara ve hasta donde debe ver. Entonces, aquí, por ejemplo, yo es imposible que logre ver los ligamentos, los tendones, el cartílago. Yo lo que podré ver es un poquito mejor definido esto de acá. ¿Dónde está? Pongamos estas dos de abdomen. Si usted se fija ahí, Daniela, aquí se ve el borde del riñón. No porque tenga aire aquí, porque hay grasa. Y la grasa es diferente a la densidad de agua. Aquí hay aire. Este es el intestino. Sí se consigue ver. Pero eso no quiere decir que usted va a ver aquí la pelvis renal. Yo no le puedo ver porque la pelvis renal tiene densidad de agua y el parénquima renal tiene densidad de agua, entonces aparece borrado y yo solamente logro ver el contorno del riñón. Pero si yo pido una radiografía digital o me mandan con digitalización de imagen, la imagen es de mejor calidad. Mire, es más nítida. Pero eso no quiere decir que usted vaya a ver lo que dije hace rato en el interior. Es imposible que usted lo consiga ver. Usted seguirá viendo lo mismo, pero con mejor detalle. Pero no va a ver más cosas. Entonces, no. Es otra cosa lo que usted me preguntó. Entonces, esa es una limitación que por signo de silueta hay vísceras que no las vamos a poder ver. Yo no veo los tálamos. Yo no veo el cuerpo calloso. Yo sí veo el diafragma, yo sí veo la silueta cardíaca, no veo las válvulas cardíacas. Entonces, hay que saber qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve. Un estudio de altísima resolución, la TC, la RM, logra ver todo, pero también tiene sus limitaciones. Vamos a ver cuál es el problema para la ecografía. Así como aquí hay el problema con el signo de silueta en una parte, porque acuérdense que hay dos caminos del signo de silueta, el uno que me deja ver y el otro que no me deja ver. Esa es la limitación. La ventaja, en cambio, es cuando se dibuja el borde, lo consigue ver, como el gran tumor que vimos en el pulmón, pero un tumor acá en el cerebro es imposible que lo vea porque no hay aire. Acá sí lo puedo ver. Entonces, ese signo de silueta tiene tanto una ventaja como una limitación. Termino ahí. Vamos a hacer un pequeñito receso. Me fui pasando del tiempo. Déjenme ver cómo estoy de tiempo. Vamos a hacer un receso de unos... Ay, estoy medio un poquito atrasada con ustedes. Ya se me fueron 7 minutos. Vamos a... 7 minutos nos vamos a tomar. A las 4:15 volvemos a la clase. No se salgan, solamente nos tomamos unos minutos. Sí, yo voy a apagar mi micrófono y a las 4:15 reinicio la segunda parte de la clase.